Audiencia pública. Guardamos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. Orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de León. Punto número 1, señora secretaria. El punto número 1 es la aprobación del acta de la sesión anterior. En este punto quería hacer una rectificación al acta de la última sesión, en concreto al punto 14 del orden del día, que fue el relativo a la inscripción en el inventario municipal de bienes inmuebles de la parcela sobrante de la vía pública en la calle Bernardino Sagún, número 5. El error consistía en que había una discordancia en la superficie de la finca al expresarla en el número, que era 26,98 metros cuadrados, y en la letra se ponía 26,94 metros, siendo la cifra correcta la primera de ellas, la expresada en número, y que se corrige ahora la expresada en letra, que ponía 94 cuando debe ser 98 metros. Sí, la rectificación. Votos a favor de la aprobación del acta. Punto número 2. El punto número 2 es la realización de sorteo público para la designación de los miembros de las mesas electorales a efectos de la celebración de elecciones generales convocadas para el domingo 26 de junio de 2016. Como ya viene siendo habitual, en este salón de plenos es necesario realizar el sorteo para nombrar los miembros de las mesas electorales. En las presentes elecciones al Congreso de los Diputados y Senado existen en el Ayuntamiento de León un total de 159 mesas electorales. Y a efectos de simplificar lo máximo posible el citado sorteo, se propone el siguiente sistema que respeta la integridad y transparencia del procedimiento, de acuerdo con las reglas y principios dispuestos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y en concreto el de publicidad y completa aleatoriedad. El procedimiento que se propone es el siguiente. El número de páginas de las listas del censo electoral de cada mesa es como máximo de 47 y en cada una de ellas aparecen inscritas 20 personas. Se practica un sorteo entre el número de electores de cada página, es decir, del 1 al 20, y entre el número de páginas de las listas, del 1 al 47. El resultado de multiplicar ambos determinará el número de elector a introducir en la aplicación informática AITOS, a efectos de la fórmula del cálculo de miembros de las mesas electorales parametrizada en la referida aplicación. El elector agraciado será el presidente de la mesa, siempre y cuando cumpla los requisitos previstos en el apartado segundo del artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General. Para la elección del resto de componentes de las mesas electorales y los respectivos suplentes se utilizará un número de frecuencia que resulte de realizar un sorteo entre los números 1 al 10.
Esta misma frecuencia se empleará en el caso de que los electores seleccionados hubieran sido designados para otro puesto en la mesa electoral y para cualquier otra incidencia que se pudiera plantear. Si el número de página elegido 1 al 47 es superior al de páginas existentes en una mesa electoral concreta o ésta no consta de un número suficiente de electores 1 a 20, se comenzará a seleccionar a partir de la página número 1 de la mesa correspondiente. Este es el sistema que se va a utilizar para el sorteo. Hay que aprobarlo por la corporación. ¿Se aprueba? Se aprueba. Pues vamos a proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar los presidentes y vocales de cada mesa electoral, así como a 2 suplentes para cada uno de los miembros de la mesa, con el resultado que es el siguiente. Primero, vamos a sacar el número de la página de las listas del censo electoral resultante del sorteo. Que es el número de la página de las listas. Robert, ¿me ayudas? Digo que sí, me ayudas. El de la página del 1 al 20. A ver, del 1 al 20, Madalena. Primero, el número de página. ¿Cuál es el número de página? El 4. Ahora hay que sacar el número del elector de cada hoja. ¿Cuál es? El 2. Y luego, para el resto de componentes de las mesas electorales, el número de frecuencia resultante del sorteo. No, me falta un número. ¿El primero cuál era? El 13. Pues lo hubierais dicho en alto. El 13, el número de página. El 2, el 13, el 4 y el 2. Ya está. Muy bien. Punto número 3. El punto número 3, dación de cuenta de decretos de la Alcaldía Presidencia. Hay un decreto de 4 de mayo de 2016, mediante el que se delega en doña Margarita Torres Sevilla, concejala delegada de Cultura, Patrimonio y Turismo, la facultad para otorgar las autorizaciones de las cesiones de uso del pabellón de usos complementarios para actividades relacionadas con las materias propias de su delegación. Es el anejo al futuro Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Y otro de 10 de mayo de 2016, mediante el que se modifica el decreto de esta alcaldía de fecha 16 de junio de 2015, en su apartado tercero, que se refiere a las competencias específicas que se delegan en los concejales por razón de la materia,
En lo que se refiere a las competencias delegadas en la señora concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, doña Ana María Franco Astorgano, en el apartado 4, Medio Ambiente Urbano, a cuyo párrafo quinto se le da una nueva redacción, quedando con el siguiente texto: gestión de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población y zonas verdes públicas, así como el control de las empresas que tengan atribuida la gestión de los servicios de mantenimiento de los mismos. Dentro de esta gestión se entenderán expresamente comprendidos el ejercicio de las competencias atribuidas a las administraciones locales por el Real Decreto 1311 de 2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, el control de la higiene y la seguridad de las fuentes públicas, así como de los areneros de juegos infantiles. Estos son los decretos que van incluidos dentro del punto 3 del orden del día. El 4 es dación de cuenta del decreto de la Alcaldía Presidencia relativo a la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015. Es la resolución de la Alcaldía aprobando la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2015 de fecha 17 de mayo de 2016. Este decreto aprueba la liquidación del presupuesto general de 2015, cuyo estados de resultado presupuestario y remanente de tesorería son los siguientes. El resultado presupuestario alcanza la cifra de 15.369.280 euros y el de remanente de tesorería son 8.657.076 euros. El punto número 5 es la dación de cuenta también del informe del señor interventor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 7/2012 de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, que según el Real Decreto hay que dar cuenta al Pleno cada trimestre. Este es el que se corresponde con el primer trimestre del ejercicio 2016, que ha sido repartido a todos los concejales. Muchas gracias. Punto número 6. Pasamos al punto número 6, que viene dictaminado por la Comisión de Seguridad Ciudadana. Es la formulación de la consulta al Consejo Consultivo de Castilla y León relativa al expediente de contratación número 154 de 2006 relativo a la concesión para la construcción y explotación de aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en la avenida Ordoño II. La consulta que se hace al Consejo Consultivo es sobre los siguientes aspectos: naturaleza jurídica del contrato, una vez efectuado por completo la obra que inicialmente formaba parte de su objeto, encontrándose el expediente en situación de cesión del contrato. Clasificación profesional: exigir a las entidades que soliciten autorización municipal para participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria en base a la cuantificación de la obra necesaria en la actualidad, de conformidad con el informe técnico que se incorpora al expediente, y la solvencia económica, financiera y técnica a exigir asimismo a dichas entidades. Esta consulta se hace desde el Pleno porque así lo exige la normativa que regula el Consejo Consultivo de Castilla y León. ¿Alguna consideración al respecto? Procedemos a votar, en su caso, la consulta al consultivo. ¿Votos a favor? Punto número 7. El punto número 7 es donación de la obra pictórica Plaza San Marcelo, León, de doña María del Rosario Álvarez Alfayate. Esta donación viene dictaminada de la Comisión Municipal de Educación, Cultura, Turismo y Deportes en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2016 en los siguientes términos: aceptar libre de cargas, gravámenes y embargos la adquisición a título gratuito mediante donación
de la obra pictórica de doña María del Rosario Álvarez Alfayate, denominada Plaza San Marcelo, León, óleo sobre lienzo 60×80, año 2015, y darla de alta dicha obra en el correspondiente inventario de bienes muebles municipales. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Votos a favor de la donación? Vamos a aceptar la donación. Punto número 8. El punto número 8 viene dictaminado por la Comisión Informativa de Empleo, Comercio y Consumo en sesión ordinaria de 12 de mayo de 2016. Es la propuesta de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. Se aprueba la adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, según figura en la Guía para la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud que se acompaña. Realizar por el señor alcalde u órgano en quien delegue una declaración institucional, presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se publicite el compromiso municipal de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. Designar a don Miguel Manuel Rodríguez Silvano, coordinador para la implementación local de la estrategia. Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en todas las políticas. Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad y realizar los trámites oportunos para la adhesión formal en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Alguna cuestión? Procedemos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿De dónde despierta que ha votado, por favor? A favor, a favor. Punto número 9. Punto número 9. Viene dictaminado de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior en la sesión celebrada el día 26 de mayo. Es la modificación del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La aprobación inicial. Se aprueba inicialmente la modificación del artículo 8. Que queda redactado de la siguiente forma. Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendido entre 1 y 5 años, 0,48%. Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta 10 años, 2,12%. Para los incrementos de valor generado en un periodo de tiempo de hasta 15 años, 2,82%. Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo hasta 20 años, 2,64%. Las anteriores modificaciones entrarán en vigor el día 1 de enero de 2016, una vez tramitadas las mismas conforme a las prescripciones legales y tras la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de León. Se someterá esta modificación a información pública de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. ¿Alguna cuestión? A ver, espera un momentín. Óscar, tú y Santiago también, por ahí, y tú. Sí, señor alcalde. En relación con la propuesta que nos trae el equipo de gobierno relativa a la reducción del impuesto coloquialmente denominado plusvalía o teóricamente sobre el incremento del valor de los terrenos, el Grupo Socialista manifiesta su oposición fundamentalmente por dos razones. Una legal, consideramos que incumple el plan de ajuste, y otra porque políticamente entendemos
que es una medida en la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento totalmente irresponsable. Respecto al plan de ajuste, si recordamos, el año pasado, cuando se aprobó el último plan de ajuste, en 2015, julio, creo recordar julio de 2015, una de las condiciones que impuso el Ministerio para este plan de ajuste, que se recoge en el mismo, dice literalmente: solo se podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe global de las cuotas de cada tributo. Por esta razón, consideramos que una reducción en las cuotas tributarias de este impuesto de plusvalía contraviene el mandato del Ministerio y, por lo tanto, el propio plan de ajuste. Para insistir en este argumento, tendríamos que partir de la situación económica del Ayuntamiento de León, recordando la deuda a 31 de diciembre de 2015, cuyo importe asciende a 230.291.000 euros. Si lo comparamos con la situación económica de otros ayuntamientos capitales de provincia de la Comunidad de Castilla y León, vemos que, por ejemplo, Valladolid, con el doble de habitantes, la deuda es de 129 millones, Ávila 39, Burgos 97, Palencia 31, Salamanca 87, bueno, en definitiva, notablemente inferior. ¿Y cuáles son los tipos impositivos o cuáles son los porcentajes aplicables en estos ayuntamientos respecto del impuesto de plusvalía? Pues vemos que vienen aplicando los porcentajes en su cuantía máxima, prácticamente igual que tenía establecido el Ayuntamiento en la ordenanza vigente. El Ayuntamiento de León, en la propuesta de reforma, se pretende reducir en el tramo de los 5 primeros años el porcentaje a aplicar para calcular la base imponible, se pretende reducir o pasar del 3,6 al 0,48, una reducción que supera con creces el 80%. En el tramo del 1 a 10 años se pretende pasar del 3,4 a 2,12. Y en el tramo hasta 15 años del 3,1 al 2,8 y en el último tramo del 1 a 20 años del 2,9 al 2,6. ¿Cuáles son los porcentajes que aplican estos ayuntamientos? Que, repito, tienen una deuda notablemente inferior y la mayoría ya no están sujetos a planes de ajuste. Pues todos van a los porcentajes máximos: Salamanca 3,7, 3,5, 3,2, 3, que son los máximos; Valladolid 3,5 en el primer tramo del 1 a 5 años, 3,3, 2,9, etc. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que o bien desde el Ayuntamiento de León somos más listos que nadie o somos más irresponsables, porque si la situación económica de auténtica insolvencia por la deuda que tiene el Ayuntamiento de 230, nos permitimos el lujo de reducir una fuente de ingresos importante y que pueda extender, según los cálculos que han hecho ustedes, a más de 530.000 euros, pues yo creo que el Ayuntamiento de León no está para estas alegrías. Porque además entendemos que viene incumpliendo el mandato legal de elaborar un plan económico financiero. Si recordamos, con la aprobación del presupuesto, los informes de intervención reiteraban que se incumplían los límites de deuda, el equilibrio presupuestario y la regla de gasto. Y eso obliga a que en el plazo de un mes se deba presentar al Pleno un plan económico financiero. ¿Por qué no se ha presentado? No creo que haya sido por ignorancia, no, sino que a lo mejor ese plan económico financiero o con ese plan económico financiero no casaría esta propuesta de reducción, porque el plan económico financiero lo que plantearía serían medidas de ajuste y medidas o bien de reducción de gastos o de incremento de ingresos. Por lo tanto, si legalmente entendemos que esta medida contraviene el plan de ajuste, políticamente, repito, la consideramos irresponsable, porque no deja de ser una política, o no deja de ser una medida de un auténtico regalo fiscal hacia un sector de los ciudadanos que en concreto son los que más capacidad económica tienen. Coloquialmente se suele decir que las políticas de derechas o de izquierdas han desaparecido, que ya no hay derecha o izquierda, y para mí, o para nosotros, este es un claro ejemplo de política de derechas. Es una política que va dirigida a favorecer a un sector de los ciudadanos, pero en concreto
a ese sector que más capacidad económica tienen, con un claro perjuicio al resto de los ciudadanos, porque con la merma de recursos lo que se está consiguiendo es una deficiente prestación de los servicios públicos que demandan y que necesitan en el día a día todos los ciudadanos. Por lo tanto, y en resumen, ilegalidad en la adopción de la medida e irresponsabilidad política en la reducción de más de 530.000 euros en los recursos municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Don Justo. Con la venia, señor alcalde. Nosotros, el Grupo de Ciudadanos, creemos firmemente en una nueva fiscalidad para un nuevo modelo económico, que suponga control del gasto, equidad en la recaudación y lucha contra el fraude. Todo esto nos va a permitir disfrutar de una importante reducción de impuestos, así como de un complemento salarial para las rentas más bajas. En el caso que nos ocupa, estamos ante un impuesto injusto en el marco actual, dado que se aplica en base a un crecimiento de valor que establece la propia norma sin atender a criterios de mercado, que determinan una caída continua de precios durante los últimos años. Esto crea la duda de si se estará gravando plusvalías ficticias. El impuesto, en caso de existir, debería como mínimo de aplicarse teniendo en cuenta el índice de precios de la vivienda. Hablar de que es un impuesto que favorece la especulación es pura demagogia. En realidad actual, española y leonesa, el disfrute de una vivienda en propiedad es la opción que han elegido una gran cantidad de ciudadanos y estos ciudadanos son los que se ven perjudicados por el citado impuesto. No olvidemos que durante los años del boom inmobiliario muchos ciudadanos y ciudadanas adquirieron una vivienda en nuestro municipio con los ahorros de toda una vida de esfuerzo y no con el fin de especular, sino con el de tener una vivienda digna, poder traer a sus hijos a estudiar o muchos casos de estos ciudadanos en el contexto de crisis actual se ven ahogados por el peso de una vivienda que les cuesta vender y que está gravada con este injusto impuesto. Debemos referirnos también al caso de las herencias. ¿Cuántas personas se ven obligadas a rechazar una herencia de un ser querido por estar gravada con impuestos que no pueden asumir? Con todo esto, no seamos hipócritas, porque este impuesto no es un impuesto de ricos, lo pagamos todas las clases sociales. La propuesta que hoy se somete a votación es probablemente la menos mala entre las posibles, para no incumplir la condición de que el Ayuntamiento solamente podrá aprobar medidas que determinen un incremento del importe global de las cuotas de cada tributo. Por todos estos motivos, nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Fuentes, don Óscar. Con la venia. Lo primero, quiero recordar en este caso cuál es la definición del impuesto, puesto que el nombre es impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Yo creo que en este caso lo que se refiere es al terreno sobre el que se asienta un inmueble y no al inmueble en sí mismo, del cual se puede ser o no poseedor. Por lo tanto, decir en este caso que se grava sobre todos los inmuebles considero que es equivocado. También, como ya hemos considerado en otras ocasiones, en este caso el impuesto en cuestión no grava el aumento o disminución del precio del inmueble, que es lo que se registra en el mercado, sino del aumento del valor del mismo. Por cuanto que este impuesto lo que compensa es la acción urbanística que se ha realizado en el municipio, se debe considerar que ese incremento del valor va en función de la inversión que se realice en el municipio y no en el aumento o disminución del precio del mercado. Son dos cosas completamente distintas. También con respecto a lo de las herencias, pues bueno, tenemos que echar un vistazo al informe que se pasó en el que se indica que si bien el 60% de las liquidaciones son mortis causa, el importe de recaudación supone únicamente el 23,2%, con lo cual hay un 77% del importe total que a lo que corresponde es a las transmisiones intervivos, esto es decir, a la compraventa, con lo cual ese argumento que me está comentando o que acaba de comentar el señor Justo, pues tampoco creemos que se sostenga. Otra de las argumentaciones para la modificación es que la mayor parte de la actuación urbanística que se realiza es de carácter privado. Sin embargo, no se aportan datos objetivos que apoyen esa afirmación, todo lo contrario con la prodigalidad a la hora de aportar datos relativos al valor de mercado, datos completamente irrelevantes para la cuestión que ocupa, ya que cambiamos un método de cuantificación incorrecto por otro igual de incorrecto. En este caso, por mucho que se cambien los porcentajes, nosotros ya hemos indicado que lo que consideramos es que debería igualarse la cantidad recaudada a la que se ha hecho sobre inversión del municipio y seguimos en ese argumento, por lo tanto, nos negaremos a este punto. Muchas gracias. Gracias. Señor Ordóñez. Bien.
Primero, reiterar que no somos sospechosos de aprobar ni de estar de acuerdo con el plan de ajuste de este ayuntamiento. Evidentemente no lo compartimos, consideramos que es una medida política emanada de un gobierno muy concreto, que esperemos que el 26 de junio deje de ostentar el gobierno, y evidentemente se ha sustituido por otro que en el marco de la financiación local permita la financiación suficiente y el reconocimiento de las competencias propias de todos los ayuntamientos. Partiendo de esta base y estando en contra del plan de ajuste, evidentemente estamos ante un impuesto o una modificación de un impuesto que es una reducción lineal del 10% en cualquier causa. Como bien ha dicho el compañero Óscar, el 77% son interacciones, compra y venta entre vivos. Si se aplicase una reducción a las herencias por causa de muerte, se podría votar favorablemente, pero tal y como hemos expresado en la comisión informativa, aquí se está fomentando, como bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos, la especulación inmobiliaria, aunque este impuesto no sea la clave en la vuelta a la burbuja inmobiliaria, pero sí es una medida para fomentar la compra y la venta de vivienda cuando realmente es una de las causas de la crisis que nos ha llevado a la situación actual y a la pérdida de ingresos también del ayuntamiento mediante las medidas que se han venido tomando en los últimos tiempos, en las que el ladrillo y la especulación inmobiliaria han controlado este ayuntamiento. Ahora volvemos una vez más a tomar medidas de apoyo a los mismos que nos han llevado a la crisis. Como ya hemos reiterado anteriormente, la compra y venta de vivienda no es la única fórmula para mejorar el mercado inmobiliario. Está el alquiler y el fomento del alquiler y la rehabilitación de vivienda, que es donde deberíamos intentar compensar y el esfuerzo político por parte de este ayuntamiento y, por tanto, por parte del equipo de gobierno. Dado que esta medida va por la línea contraria y la vuelta a las andadas a lo que ahora mismo seguimos sufriendo, evidentemente vamos a votar en contra. Muchas gracias. Señor López Sandino. Con la venia del señor alcalde, creemos que no es el momento de discutir y debatir sobre la conveniencia o no conveniencia de este impuesto y sobre la naturaleza jurídica del mismo. Lo que estamos debatiendo en este pleno es precisamente una rebaja en la carga impositiva para los ciudadanos y por parte de Unión de Pueblo Leonés estamos totalmente de acuerdo con esta modificación. Tenemos que decir que este es un tipo de transmisión que grava las transmisiones, que afecta a todos los ciudadanos, afecta a todas las capas sociales, no afecta ni a los de arriba ni a los de abajo, sino a cualquiera que recibe una herencia o a cualquiera que tiene que acometer una compraventa. De tal manera que, como tal impuesto, cualquier rebaja del mismo tiene que ser algo loable, sobre todo porque supone una rebaja en la carga impositiva que ya sufren los ciudadanos de todo tipo. Y, por tanto, como decimos, por nuestra parte vamos a apoyar esta rebaja. Resulta curioso, tenemos que decirlo así, que ahora el Partido Socialista decida votar en contra, cuando precisamente en comisión y posteriormente en la última comisión, donde se ha aprobado esta modificación, propuso incluso una mayor reducción, a lo cual nos hicimos eco en la última comisión y en la cual tenemos que decir, propuesta, e insistimos, que no era nuestra, sino del Partido Socialista, pero que nos hicimos eco de ello y que la vamos a leer textual. Decía el propio texto de la comisión, dice, en la propuesta se echa en falta la necesidad de ampliar la reducción del 50% a que ahora se aplica en la cuota del impuesto cuando se transmite la vivienda habitual por causa de muerte, pues nos encontramos con que en estos casos el cónyuge superstite continúa residiendo en dicha vivienda, pero se ve gravado con un impuesto, a veces en cuantía muy importante, sin verse beneficiado de ningún aumento de valor, proponiendo que dicha reducción se eleve hasta la cuantía máxima permitida por la ley, que es del 95%, y precisando que dicho aumento se aplicaría únicamente al cónyuge superstite. Aquí aumento sería reducción, hay una defectuosa redacción. Y no a los descendientes, a los que se podría seguir aplicando la reducción actual del 50%. De esto nos hicimos eco y por parte de la presidencia se dijo que se estudiaría este tipo de reducción, que en definitiva supone no gravar precisamente al cónyuge superstite que no sigue residiendo y sigue viviendo en la misma vivienda y que en definitiva no tiene ningún tipo de beneficio con recibir en herencia precisamente ese 50%, en muchas ocasiones ese 50% ganancial. Por tanto, nosotros por nuestra parte insistimos en que por parte precisamente del equipo de gobierno se estudie esta nueva reducción lo antes posible para, entendemos, lo que es de estricta justicia. Nada más, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rajoy. Con la venia, señor presidente,
Bien, bueno, poco tengo que añadir a lo que se ha expuesto, está razonablemente expuesto, que este impuesto afecta a muchos leoneses. Poseedores de unidades urbanísticas, pues son casi pues un 70 o un 80% de ellos. No son, por tanto, un grupo de especuladores y creo que esas palabras no vienen a cuento. Esta reducción de este impuesto viene en consecuencia con un compromiso electoral del Partido Popular, que fue de este equipo de gobierno, fue no subir impuestos. Este impuesto había subido un 10% al variar el valor catastral. Estamos simplemente cumpliendo nuestro compromiso electoral. Sí lo hemos ampliado porque este impuesto además se ha demostrado, o así lo viene indicando gran parte o una parte de la jurisprudencia, que es bastante injusto en los momentos en los que no ha habido incremento del valor. Además, favorecer la economía, favorecer la construcción y todo lo relacionado con la vivienda es bueno, dado que es un sector que es muy intensivo en mano de obra, en ocupación de mano de obra, con lo cual se genera riqueza y se crea empleo, que es a lo que creo que todos debemos contribuir. Voy a centrarme más en la crítica que se ha hecho de, uno, de que no era legal y dos, de que no era posible y que no podíamos, que no nos podemos permitir. Pues bueno, es legal. Cuando se habla de incremento global de la recaudación de las cuotas de cada tributo, se pone la palabra global, y globalmente sube. Quitar esa palabra, pues no sé, no tiene ningún sentido borrar lo que pone la ley. Rectificar lo que pone la ley para interpretarla de otra forma, no soy capaz de entender qué fines persigue. Así lo entendió el señor interventor cuando en su informe, así lo entendió el técnico que informó el expediente, estuvo presente la secretaria general de la Comisión de Hacienda y nadie es capaz de entender por qué hay que quitar la palabra global cuando está impuesta por la ley. En cuanto a que no nos lo podemos permitir, hoy hemos traído en el punto 3, creo, del orden del día, la liquidación del presupuesto del año 2015 y hay una cifra muy relevante que es el ahorro neto. El ahorro neto de este ayuntamiento en el 2015 fueron 34.570.000 euros. Esto quiere decir que después de pagar los gastos normales, antes de los de deuda o operaciones con activos financieros de inversiones, el dinero que le sobra al ayuntamiento después de pagar una anualidad teórica de deuda, reconduciendo la deuda, teórico significa reconducir la deuda a vencimiento medio y tipo medio, o sea, lo normal, después de pagar la deuda normal, al Ayuntamiento de León el año pasado le sobraron 34.570.000 euros, que aplicó, ustedes saben, ese dinero se aplicó el año pasado en reducir deuda no consignada en presupuesto, operaciones de CEID, operaciones de Mosaicos Alonso, 5 millones en temas de Palacio y Congresos, compromisos pasados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, el Ayuntamiento de León dispuso el año pasado de 34.570.000 euros, repito, para rebajar impuestos, reducir deuda, aumentar los servicios o promover pequeñas inversiones que aumenten la actividad de la ciudad y la capacidad productiva de sus empresas. En cuanto al plan económico financiero, sabíamos que la liquidación del año 2015 iba a darnos incumplimiento de la regla de gasto. Ese incumplimiento ya está ya muy explicado y el arreglo es muy facilito. No se cumplió la regla de gasto, porque el señor Montoro, bueno, y el Gobierno de España y el Partido Popular, pusieron los intereses para las entidades locales del plan de pago a proveedores al 0%, al 0. Estaban al 5,5, debemos 175 millones de euros, con lo cual nos hemos ahorrado el año pasado de intereses 9.600.000 euros. Que sí, los hemos gastado en eliminar OPAs, en eliminar la rémora del pasado, hemos devuelto por unanimidad el 4% a los empleados públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rajoy. ¿Alguna cuestión, señor Alonso? Sí, señor alcalde. En primer lugar, me gustaría contestar a la alusión que ha hecho el portavoz del UPL. No es cierto que el Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda hubiera propuesto una mayor reducción. Por parte de mi compañero, lo que propuso es que, en el caso de estudiar la necesidad o la posibilidad de fijar alguna reducción,
que se estudiara la relativa a la reducción en las transmisiones mortis causa, porque me refiero que la ley ahí permite una bonificación de hasta el 95% y el Ayuntamiento de León la tiene al 50%. Pero esa medida, que solo se planteó como posibilidad, digo que esa medida sí estaría justificada en el plan de ajuste, porque una de las exigencias que establece, o uno de los requisitos, es que solo podrán reconocerse los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales. Y en cuanto a los potestativos, como es este caso, solo podrán aplicar los que estén justificados por motivos sociales. O sea que legalmente sí sería posible si se razona o se justifica en cuestiones sociales. Pero desde luego ni la cuantía ni la relevancia sería de la importancia que tiene la actual propuesta de rebaja en las plusvalías, que, como decía inicialmente, y según los cálculos que ha hecho la Concejalía de Hacienda, superan los 530.000 euros. Y respecto al señor Rajoy, pues está muy bien las rebajas fiscales, a todos los ciudadanos nos beneficia y nos favorece, y es verdad lo que aquí se ha manifestado, que esta medida, por supuesto, que de alguna forma a todos los ciudadanos nos afecta, pero al ciudadano de a pie de forma mínima, insignificante, porque el perjuicio es tan grande de no disponer de los recursos necesarios para prestar las políticas públicas municipales, que el beneficio es insignificante, y el beneficio real a quien le afecta es al que tiene más capacidad económica, al que realiza más transmisiones, porque es curioso, el estudio en el que fundamentan esta reducción prevén, dice la Concejalía de Hacienda, prevén para este año mayores transmisiones y mayores fallecimientos. Yo no sé si es que nos ven a todos cara de enfermo y para cuadrar las cuentas dicen, bueno, pues este año van a fallecer media ciudad de León. No es serio. El cálculo que han hecho para justificar, meter casi como a presión o en calzador esta medida, no es razonable. Y por otro lado, hablan de los ajustes, hablan del saneamiento, pero hay que reconocer que el señor Rajoy ostenta el mérito de haber llevado al Ayuntamiento de León en el año 2015 a ser de los pocos, en toda España, de los pocos que han conseguido incrementar la deuda. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Señor Fernández. Sí, con la venia, señor alcalde. Bueno, yo a don Óscar decirle simplemente que podemos hablar de terrenos, podemos hablar de edificaciones, podemos hablar de lo que queramos, pero al final la persona que vende una vivienda o que hereda una vivienda, con este impuesto lo que está es pagando más de lo que debería pagar en justicia a los incrementos que se han dado en los últimos años. Y al señor Ordóñez simplemente decirle que yo no he dicho que esto beneficie la especulación, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Señor Fuentes. Con la venia. Voy a volver a insistir sobre lo mismo. No es lo mismo el incremento del valor que el incremento del precio. Son dos cosas completamente distintas. Por poner un ejemplo, yo si tengo un coche que tiene para mí un valor determinado y un precio que es el que tengo, que es el que tiene, que es de mercado, el valor es una cualidad intrínseca del objeto y el precio es una cualidad que es por comparación con otros distintos, son dos cosas completamente distintas. Por tanto, siempre y cuando se haya hecho una acción urbanística en el municipio, el incremento del valor del terreno se va a producir independientemente de su precio de mercado. Con respecto a lo que usted me está diciendo, que es, me refiero al señor Justo, que en este caso favorece o perjudica a todos los leoneses que compran vivienda, le vuelvo a repetir que en este caso el impuesto se denomina impuesto de transmisión sobre terrenos, que no tiene nada que ver con la adquisición o no de una vivienda y que este impuesto se carga al vendedor, no al comprador, o por lo menos se debería cargar al vendedor y no al comprador, con lo cual el precio final, en principio, no debería recaer bajo ningún concepto sobre aquel que compra vivienda. Ninguna cosa más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ordóñez. Muy breve. Simplemente que, dado que estamos hablando del valor, tan solo recordar y reiterando mi intervención anterior que hay que tener muchísimo valor para traer este tipo de medidas y votarlas con una deuda municipal de 329 millones de euros. Muchas gracias. Señor Rajoy. Perdón. Señor López Sendino. Sí, con la venia del señor alcalde.
Bueno, pues por mucho que diga, señor Sutil, lo siento, pero lo que plantearon en comisión fue precisamente una rebaja sobre la rebaja, es decir, que por mucho que lo quieran vestir, era así. Ojo, que vuelvo a repetir que es algo que me parece razonable y que yo fui el primero que me hice con la siguiente comisión precisamente de esta rebaja que considerábamos importante. Y para volver a insistir que este impuesto, cualquier rebaja del mismo, supone un beneficio para los ciudadanos y es un beneficio evidente y que entendemos que resulta razonable precisamente una rebaja cuando existen posibilidades económicas por parte del Ayuntamiento de que esa rebaja se produzca. Y a don Óscar decirle que el impuesto precisamente de plusvalía, la propia ley, el propio reglamento del impuesto lo que grava es precisamente a quien transmite, que es el que tiene que pagarlo. Otra cuestión es que en León, por cierta costumbre que existía anteriormente, se hacía constar en las escrituras de compraventa que lo pagaba el comprador, pero por una cláusula que se establecía en las escrituras. Eso ya se suprimió hace tiempo y, de hecho, actualmente se sigue el criterio que se sigue en toda España, en definitiva, de que quien lo paga es el que transmite. Luego, por tanto, eso está perfectamente solventado. Otra cuestión es que, como decíamos anteriormente, debería de contemplarse esta reducción al máximo que decíamos en cuanto a las transmisiones mortis causa, precisamente para el cónyuge superstite, en las razones que habíamos aludido anteriormente, que también lo consideramos de justicia que se aplique cuanto antes, precisamente para solventar ese problema de una injusticia que se está cometiendo con quien, en definitiva, no recibe nada, sino que sigue manteniendo lo que ya tenía. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, señor Rajoy. Con la venia, señor presidente, bueno, es insistir más en los argumentos empleados, no viene, yo creo que al caso, sin recordar que cualquier impuesto que grave cualquier bien produce un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda. Siempre lo acaba pagando el comprador, siempre. Lo pague quien lo pague en origen, los costes, los beneficios empresariales se mantienen normales, siempre lo acaba pagando el comprador. No es importante que lo pague el transmitente o adquirente. La cifra, señor Ordóñez, de 329 millones de euros de deuda, la tiene usted que explicar porque hay más deuda de la que yo conozco, bastante más deuda de la que yo conozco. La Junta lo ha aplicado, pues no sé lo que habrá hecho la Junta, publicando esas cosas. ¿Se habrá equivocado la Junta o usted? Se ha equivocado usted. Se equivocó usted, no la Junta. En cuanto al incremento de deuda, que me han indicado que existe incremento de deuda, no es cierto que haya incremento. Sí, no es cierto y usted debía saberlo. La deuda la podemos clasificar, financiera, comercial y deuda en los cajones. Deuda en los cajones. Cajones. Bien. El aumento de deuda del Ayuntamiento de León fue solo de la deuda financiera, el resto de la deuda bajó de forma notable, de acuerdo a las cifras que acabamos de dar de ahorro neto, y se debe exclusivamente a la operación de 10,7 millones de intereses de Urbaser, que se corresponden con un acuerdo plenario del año 2010, aprobado por unanimidad, sí es cierto, pero que propusieron ustedes y que ustedes firmaron. Muchas gracias. Perdón usted, señor presidente. Me falta concluir que quede claro y agradecer muchísimo a los grupos políticos que nos han apoyado, sobre todo por la rotundidad de sus argumentos, y recordar que la bajada de impuestos no está ni León en Común, ni León Despierta, ni el Partido Socialista Obrero Español, en bajar impuestos a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Procedemos a votar el punto número 9. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? Punto número 10. El punto número 10 viene dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior. Es una propuesta de formular consulta facultativa al Consejo Consultivo de Castilla y León en materia de aplicación de las directivas comunitarias que regulan la contratación administrativa, en concreto en lo que se refiere a la encomienda de gestión
a Somacil. Se trata de consultarle al Consejo Consultivo lo siguiente. La Corporación Municipal desea saber si es posible continuar con la tramitación de la encomienda de gestión realizada a Somacil en los términos del acuerdo que adoptó la Junta de Castilla y León en fecha 20 de agosto de 2015, o si, por el contrario, la entrada en vigor de la Directiva 2014-24 de la UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, por la que se deroga la Directiva 2014-18 de la Comunidad Europea, hace imposible continuar con dicha tramitación, debiendo de ajustarse la entidad local a las nuevas condiciones derivadas de dicha directiva. ¿Alguna cuestión? Perdón. Señor Díez. Con la venia del señor alcalde. Tenía hoy preparada una larga intervención en la que citaba varios dictámenes del Consejo de Cuentas, del Tribunal de la Competencia y de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, así como las prescripciones de la Directiva Europea 2014/24 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 26 de febrero de 2014, que imposibilitan legalmente la encomienda de gestión a la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Somacil. Varios informes de los que llevamos semanas hablándoles y que me consta usted conoce. Sabe, señor alcalde, que es ilegal hacer una encomienda de gestión a una sociedad que no es un medio propio de esta entidad y que solo actúa aquí como un mero intermediario que viene a llevarse una parte de la renovación del alumbrado eléctrico de León. Iba a citarle estos informes que revelan que el sistema de la encomienda que usted pretende llevar a cabo no sirve cuando el Somacil carece de los medios propios, humanos y técnicos para llevar a cabo el servicio y tendrá que hacer subcontratas, cuando el Ayuntamiento va a perder durante 10 años el control de la iluminación de esta ciudad. Pero voy a ir a lo fundamental. Esa encomienda carece de encaje legal porque vulnera la ley de contratos a la que están obligadas todas las administraciones públicas y ese es el eje central. No sacar a concurso de libre concurrencia este servicio falta a la ley, y lo sabe, y así se lo advierte el interventor en el informe que a petición de este grupo ha emitido y que hoy traemos al Pleno para buscar un dictamen del Consejo Consultivo que sirva de coartada para la que usted quiere hacer desde hace meses. Desgraciadamente, no podemos contar aún con otros informes preceptivos, como el de la Secretaría General, que también hemos solicitado y que deberían haberse realizado ya cuando hace 10 meses ustedes desde el equipo de Gobierno empezaron a hablar de esta encomienda de gestión, intentando convencernos de que era la única opción posible. No lo es. Hay otras alternativas que además son legales y más baratas. Porque, señor alcalde, usted sabe que entregando el servicio de iluminación al Somacil vulnera la ley, pero también genera un coste añadido a un servicio que costará varios millones de euros a los leoneses en los próximos años. No es cierto que esta renovación no les vaya a costar nada a los leoneses, como usted repite. Les va a costar 9 millones de euros la renovación, 2,7% el interés y una cantidad no cuantificada aún, pero que podría elevar la cifra a un total de más de 21 millones de euros a pagar en 10 años. No es ninguna ganga. El Somacil viene aquí a llevar un negocio y a hacer negocio en el alumbrado de León como pretende hacerlo con la central de biomasa. Si usted se entrega el Somacil, este servicio, que tanto dependió de usted, está generando un sobrecoste para los leoneses. Pero además de todo esto hay otro aspecto que nosotros consideramos clave para quienes tenemos la responsabilidad de gestionar lo público con el mayor rigor y eficiencia. Y es que, señor Silván, esa intención suya nos costará millones de euros a los leoneses. Y no lo digo yo, solo hay que mirar ese borrador de convenio que de no ser por nuestra denuncia ya nos habrían clavado a los leoneses desde Valladolid. En todo caso, articule muy bien su contrato de gestión, porque esos organismos que le citaba al principio recuerdan que debe haber una justificación clara e indudable de que la encomienda de gestión es la mejor alternativa. Nosotros, amparándonos en estos informes, sostenemos que no. Usted deberá justificar que sí, explicar por qué elige la opción más cara, más enrevesada y más incontrolable por esta Administración. ¿Por qué, en definitiva, elige la peor opción para un proyecto sobre el que todos estamos de acuerdo? La necesidad de renovación del alumbrado en aras de la eficiencia energética, de la sostenibilidad y de un importante ahorro para los leoneses. Nosotros seguimos abogando por una contratación abierta en la que puedan concursar las empresas del sector para lograr mejores condiciones y servicio.
así como un mejor precio y en el que sea el Ayuntamiento y no la Junta quien tenga el control. Eso es lo que exige la ley, eso es lo lógico, pero también la legal. Y, por tanto, anuncio que nuestro grupo se abstendrá en este punto por considerar totalmente innecesario y claro, y muy claro, que el Somacil no es un medio propio de esta Administración y, por tanto, no podrá acometerse ninguna encomienda de gestión por parte del Ayuntamiento. Muchas gracias. Señora Villarroel. Con la venia, señor alcalde. Adelanto la votación a favor de mi grupo con lo que se refiere a realizar esta consulta, que contribuirá a saber si tanto el convenio que nos ocupa como otros similares cumplen con la legalidad. Lo que ninguno del grupo alcanzamos a entender es el por qué se tiene que realizar esta consulta ahora, cuando ya el equipo de gobierno se ha reunido unas cuantas veces con el Somacil, las suficientes para tener un convenio realizado que tocará debatir y estudiar para su aprobación. ¿Acaso y por sentido común no se debería haber realizado esta consulta previo al desarrollo del convenio? ¿Cómo es posible que el equipo de gobierno haya realizado un convenio con el Somacil sin tener la certeza de que es totalmente legal? Nos asombra que en este ayuntamiento primero se inviertan recursos humanos y, por tanto, económicos en elaborar un trabajo y, posteriormente, nos surjan las dudas y tengamos que realizar las consultas. Desde luego, nuestro grupo no está acostumbrado a trabajar así. Nos han elegido para ser eficientes, nos pagan por ello y esto dista mucho de la eficiencia. Siempre es mejor pecar de exceso de consulta antes de comenzar cualquier proyecto que ponernos la venda en los ojos y tirar para adelante con una propuesta sin valorar previamente los pros y contras de la misma. Pedimos al equipo de gobierno más prudencia en este tipo de aspectos tan relevantes como para los leoneses y leonesas, como es el alumbrado público. Muchas gracias. Gracias, señor López Andino. Con la venia del señor alcalde, no podemos más que estar totalmente de acuerdo con lo vertido por el compañero del Partido Socialista, don José Antonio Díez, y no podemos más que suscribir sus palabras al 100%, porque entendemos que lo que pretende este equipo de gobierno del Partido Popular es precisamente una trágala auténtica para los leoneses en un convenio que no podemos entender cuando existen otras fórmulas para poder ejecutar esta eficiencia energética del Ayuntamiento de León sin que tengan que intervenir como intermediario una empresa dependiente de la Junta que lo único que va es a su propio interés en perjuicio de los intereses de los leoneses. Por tanto, por nuestra parte, entendemos que es, como decimos, una auténtica trágala que pretenden en beneficio exclusivo de la Junta y, claro, ahora pretender que haga precisamente un informe el Consejo Consultivo dependiente de la Junta para determinar sobre determinadas cuestiones que afectan precisamente a una empresa pública de la propia Junta, entendemos que no resulta razonable cuando se pueden pedir informes independientes que aclaren la cuestión que precisamente se está planteando por el propio equipo de gobierno del Partido Popular. Por tanto, por nuestra parte también vamos a abstenernos en este punto y, sin perjuicio de que estaremos muy vigilantes y, por supuesto, ya decimos que manifestamos nuestro total rechazo a esta pretensión de acuerdo con el Somacil que entendemos va en perjuicio del Ayuntamiento y de todos los leoneses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Andino. Señor López Benito. Con la línea, señor alcalde. Bueno, voy a empezar por el final, que es diciendo que nuestro grupo está totalmente a favor de esa consulta que propone la intervención. Estamos hablando de un informe del interventor con una serie de propuestas, de un proyecto que se lleva alargando desde hace más de un año y que se concreta en una petición de agosto del 2015 de encomienda de gestión a la entidad Somacil, a la Junta de Castilla y León y a la entidad Somacil, una propuesta que es aprobada por la Junta de Castilla y León en agosto del pasado año. Pero yo creo que no ese es el debate que se debería de suscitar en este pleno, porque aquí lo que venimos a valorar y lo que se propone es una propuesta de la intervención que, vamos, estoy seguro que se la han leído todos y que creo que es muy clara y que arranca de una normativa de contratación a partir del 18 de abril del año 2016. Señora portavoz del Grupo Ciudadanos, aquí no hay improvisación. ¿Por qué no se ha pedido antes una consulta al Consejo Consultivo? Bueno, pues porque hay una normativa nueva de abril que cambia las reglas del juego y que genera una serie de dudas en quienes tienen que informar ese proyecto y ese expediente, en este caso por parte de la intervención,
Y bueno, genera una serie de dudas hasta el punto que el interventor, en su pronunciamiento, lo que nos propone es que acudamos al Consejo Consultivo. Evidentemente, si lo tuviera clarísimo el interventor, si no hubiera ninguna duda, como se afirma por parte del Grupo Socialista, yo no tengo ninguna duda que los servicios jurídicos y los técnicos de esta Casa no harían una propuesta en el sentido de acudir al Consejo Consultivo para aclarar si la encomienda de gestión es posible o no. Que, por otra parte, señores concejales y señoras concejalas, no es una cuestión que afecte solo a León, no nos engañemos. O sea, el Somacil está realizando multitud de actuaciones en muchos ámbitos. Antes hemos hablado también de algún otro, de la biomasa, creo que hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista, en el ámbito del alumbrado, en las depuradoras. Acabamos de tener una inversión importante del Somacil en la depuradora de León. En todos los ayuntamientos, con independencia del color político. Yo estoy seguro que los compañeros del señor Díez de Carrión de los Condes, de Santa Marina del Rey o de Villablino, bueno, pues no cometerán ilegalidades y estarán convencidos de que es muy bueno para sus ciudadanos también convenir o hacer encomiendas de gestión con el Somacil, porque si no, no lo harían de esa manera. Pero, insisto, yo creo que lo que es objeto de debate hoy aquí es, bueno, pues si hacerle caso al interventor o no. No entrar sobre el fondo de la cuestión. Hacemos caso al interventor y aprobamos la propuesta que ha traído y nos dirigimos al Consejo Consultivo para que se pronuncie, o no hacemos caso al interventor y no nos dirigimos al Consejo Consultivo. En todo caso, señor Sendino, el Consejo Consultivo no es un órgano de la Junta, no es un órgano absolutamente independiente y, bueno, yo estoy seguro que el Consejo Consultivo estudiará y dará una solución a este problema que, insisto, no afecta exclusivamente a León, sino a todo el ámbito de la comunidad. Y dos reflexiones. Primero, este equipo de Gobierno sigue apostando firmemente por la renovación integral del alumbrado de la ciudad. La cuestión de fondo principal es esa. Nosotros queremos que León tenga un alumbrado que esté en mejores condiciones. Nosotros queremos, bueno, pues que León se suba al carro de la modernidad, como otras muchas ciudades, y que apueste por un alumbrado pues, con LED y con un alumbrado que venga a subsanar también muchas de las deficiencias que tiene el alumbrado actual. Y en eso estoy seguro que vamos a coincidir hasta el señor Ordóñez, fíjense lo que les digo. Estoy seguro que ahí va a ser complicado que alguien no esté de acuerdo en eso. En el cómo, que es discutible, bueno, pues efectivamente se apostó por la encomienda de gestión a través del Somacil, bueno, pues porque entendíamos que era una decisión que tenía muchas ventajas para nuestra ciudad, al igual que lo han entendido pues, multitud de ayuntamientos de todos los tamaños, de todas las dimensiones y gobernados por todos los grupos políticos en Castilla y León, que también han elegido este modelo de encomienda de gestión. La decisión se tomó en agosto. Yo no sé si es que desde agosto hasta aquí han estado ocupados, seguro, ustedes en otros quehaceres y se han acordado ahora de esto, pero la decisión de la encomienda de gestión del Somacil es una decisión de agosto. Me imagino que tan malo sería encomendarle al Somacil realizar este alumbrado en agosto del 2015 como ahora en junio del 2016. Otra cosa es que haya un argumento sobrevenido que es el que nos lleva a tener que formular esta consulta al Consejo Consultivo, pero la cuestión de fondo, si Somacil sí o Somacil no, fue una cuestión que se trató y se aprobó en Junta de Gobierno y que conocen todos los señores corporativos desde agosto del 2015. Es entendemos, una muy buena propuesta que supondría, para que se hagan una idea, una reducción del consumo energético del 76% y un ahorro de más del 30% desde el primer año. Evidentemente, todas las cosas cuestan dinero, pero, señor Díez, cuando hablamos de que no va a tener un coste para los leoneses, nos estamos refiriendo a que con una operación de estas características lo que se consigue es ahorro desde el primer mes. Desde el primer mes va a haber ahorro. O sea, lo que nos estamos gastando en consumo energético, en mantenimiento, en reposiciones y lo que sería la inversión en la renovación del alumbrado, con esta operación a 10 años se conseguiría un ahorro desde el primer mes. Por lo tanto, entendemos que eso es muy positivo para el ayuntamiento. Por supuesto, no se puede afirmar alegremente que esto sea una operación ilegal, entonces sería ilegal todas las operaciones que han realizado todos los ayuntamientos con el Somacil y precisamente yo creo que como se plantean dudas a raíz de la nueva normativa europea, eso es lo que hace que la intervención nos proponga acudir al Consejo Consultivo. En ningún caso se puede admitir
que el ayuntamiento vaya a perder el control del alumbrado. Eso no entiendo a qué responde. El alumbrado es una competencia municipal y el control lo va a seguir teniendo el ayuntamiento. Es más, la fórmula que se ha venido discutiendo, llevamos trabajando 9 meses con el Somacil, buscando el mejor encaje para garantizar que los materiales, las calidades sean las más altas, para implicar también a nuestros efectivos municipales y garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo del servicio de alumbrado, que tienen unas personas trabajando y que hemos buscado una fórmula, o se busca una fórmula también, pues para que tengan ese encaje, para conseguir que todos los empresarios locales puedan acudir a esta licitación. Sería una licitación por lotes, no sería una licitación como viene siendo al uso de un solo bloque, que pues por razones de la cuantía imposibilitaría muchas veces que los empresarios de la plaza pudieran siquiera optar a ese tipo de licitación. En fin, nosotros no le vemos más que ventajas. No es, efectivamente, la única opción. Insisto, no es lo más importante es que se renueve el alumbrado y nosotros, pues lo que vamos a hacer es estar a lo que diga el Consejo Consultivo. Si el Consejo Consultivo dice que se puede realizar con el Somacil, pues seguiremos profundizando en esa línea, y si el Consejo Consultivo nos dice que a raíz de la nueva normativa europea pues no se puede hacer encomiendas de gestión, no vamos a renunciar, como he dicho al principio de mi intervención, a la renovación del alumbrado de la ciudad, que para nosotros es lo prioritario, y buscaremos pues la mejor fórmula para los intereses del Ayuntamiento y para los intereses de la ciudad de León. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión, señor Díez? Con la venia del señor alcalde, señor López de Benito, yo le diría que ya que predica tanto de también trigo, ¿no? Porque usted nos viene aquí a decir que lo que viene aquí a debatirse es el tema del consultivo, pero nos ha explicado el convenio del Somacil, porque si quiere que hablemos del convenio del Somacil, le pido yo al alcalde que abre usted otro punto y hablamos del convenio del Somacil. Y hablamos del convenio del Somacil. Entonces, usted si predica de trigo, por lo menos, ¿no? Luego diga una cosa y haga la contraria. Por supuesto que todos estamos de acuerdo en la renovación del alumbrado. Así lo he expuesto ya en mi primera intervención. La importancia que tiene sistemas eficientes, el ahorro energético, la sostenibilidad, adecuarse a las normativas europeas. Bueno, eso es evidente y no creo que nadie de aquí ni ningún ciudadano de la calle pueda estar en contra de este aspecto, ¿no? Pero sí le diré que el hecho de que ustedes hayan iniciado este proceso en el mes de agosto no quiere decir absolutamente nada. La Directiva Europea es del año 2014, daba 2 años para la transposición de la misma. Independientemente de que se haya hecho o no, entra en vigor con carácter vertical inmediatamente y tipifica y especifica muy bien en qué casos puede considerarse que un contrato es válido o no a pesar de estos 2 años transcurridos con la nueva directiva. De todas maneras, también decirle que esta directiva europea no es que esté contra la encomienda de gestión, lo que apuesta es por la libre concurrencia, pero no está contra la encomienda de gestión, porque además la encomienda de gestión, como usted bien sabe, en la propia directiva especifica muy bien cuáles son las condiciones y las causas en las que puede afrontarse, y eso sí, tienen que cumplirse todas y cada una, no vale con que cumpla una sí u otra no, ¿no? Por otro lado, también le diría que claro, que sí, que lo que usted nos ha explicado es un ahorro impresionante para la ciudad de León, un ahorro que se merienda de arriba abajo el Somacil, sí, pero es un ahorro impresionante que se lo va a merendar todito el Somacil. Y no me cabe duda, mire, yo se lo digo en serio, no me cabe duda, o sea, puede llevarlo a un consultivo, al Tribunal de Cuentas de La Haya o donde a usted le parezca. Esto es no cumple claramente con la ley ni con la directiva europea, pero clarísimamente. Y me ha sorprendido mucho, lamento que no esté el interventor hoy aquí, porque claro, el interventor hizo un informe al principio, luego hizo otro después, y me parece increíble que el interventor sea quien solicite o demande que este pleno haga una consulta al consultivo. Yo creo que es una iniciativa que en tal caso debería haber salido de esta corporación o en tal caso de ustedes, no el interventor. El interventor debe limitarse a informar y ya si algo tiene que ir al consultivo o no, ya le deciremos nosotros, sino el propio interventor. Como también me parece sorprendente que haya venido a este pleno, este asunto, sin el informe que todavía es más preceptivo de la Secretaría General. Todavía más preceptivo de la Secretaría General, y no conozco ese informe que ha sido solicitado con la misma antelación que se hizo el del interventor. Y mire, yo le digo una cosa. Yo, al menos, y mi grupo, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, quiero que pensar todos, estamos aquí para gestionar por el bien público. Estamos a gestionar de la mejor manera posible los recursos públicos. Y yo, desde luego, no voy a estar nunca en el beneficio particular de algunos, llámense X, Y o Z.
Nosotros estamos aquí para gestionar por el beneficio de todos los leoneses. Puedan concurrir o no a concursos, puedan ir en lotes o no a donde vayan. Nosotros estamos para gestionar en beneficio de todos los leoneses. Muchas gracias. Señora Villarroel. Con la venia, señor alcalde. Bueno, primero decir que achacarnos la responsabilidad de que en agosto del año pasado pues conocíamos este tipo de convenios me parece un poco increíble. Sí que es cierto que nosotros, por lo menos las nuevas formaciones políticas, somos nuevos, tenemos poca experiencia, pero bueno, no es responsabilidad suya. Pero usted, que lleva más de varias décadas dedicándose a la administración pública, sí que me extraña que en el 2014, cuando entra la directiva europea, en febrero de 2014, han tenido 2 años para adaptarla y ni la Junta de Castilla y León ni el Estado lo ha hecho. Previsiblemente, yo creo que en agosto y con unas elecciones generales a diciembre de 2015, pues si no se había hecho desde febrero de 2014 hasta agosto del 2015, creo que era muy difícil que se hiciera a diciembre. Y ya no le digo nada con un gobierno provisional en funciones, que entonces ya no se iba a hacer, vamos, ni de coña, como se dice. Entonces, creo que sí, considerando lo profesionales que son, que yo entiendo que son, pues deberían haber hecho esta consulta previamente al consultivo, porque es que era previsible que la directiva europea iba a entrar en vigor a partir del 18 de abril y que podíamos encontrarnos en esta situación, tener un convenio ya prácticamente realizado y para su estudio que puede ser ilegal. No obstante, nuestro grupo sí que cree que al final es una consulta al consultivo que no va a hacer daño a nadie y entendemos que es una cuestión delicada y compleja, con lo cual sí que queremos saber la opinión del consultivo. Gracias. Perdón. No. Primero, señor López Benito, y luego usted. ¿O quiere hacer una aclaración a la intervención de la señora Villarreal? Del señor Díez. Bien, acabamos este turno. Señor López Benito, señor López Sentino. Sí, con la venia del señor alcalde. Hombre, señor López Benito, que me hable de independencia del Consejo Consultivo, en este caso en el cual está implicada precisamente para la pregunta una empresa pública de la propia Junta, con los intereses de esa propia empresa pública, teniendo en cuenta que quien crea y quien paga al Consejo Consultivo, bueno, pues todo está en el mismo tarro, ¿no? Con lo cual, no nos venga hablando aquí de esa independencia. Busquemos, si queremos una respuesta clara, busquémosla en otro sitio donde sí pueda haber independencia para dar una respuesta adecuada a lo que se está solicitando. Pero lo que sí tenemos que decir es que hay otros modos más baratos, más justos, de realizar lo que quieren hacer, que todos estamos de acuerdo, como lo mismo que ha dicho José Antonio Díez, todos estamos de acuerdo precisamente en que hay que adecuar la iluminación de la ciudad a los nuevos tiempos y a los ahorros que ello provocan las nuevas tecnologías. Pero ello no implica que tengamos que asumir un auténtico trágala por parte de la empresa pública de la Junta. Por otra parte, acaba de reconocer que esto se ha aprobado en Junta de Gobierno local, es decir, que ha estado fuera del ámbito del resto de los grupos políticos que no estamos en la Junta de Gobierno local. Con lo cual, lo razonable, y precisamente en una cuestión tan importante como esta, con un montante económico tan importante, es que existiese una auténtica y única mesa en la cual todos los grupos políticos estuviésemos presentes y se debatiese sobre todas las cuestiones atinentes a este posible convenio con Somacil y se debatiesen precisamente cuáles son los pros y los contras de este convenio para la ciudad de León. Ya decimos que estamos en contra de este convenio de lo que tenemos por oídas escuchado, porque desde luego a los grupos políticos no se les ha transmitido toda la información. A veces la información la hemos tenido a través de los medios de comunicación. Luego, por tanto, den marcha atrás. Si quieren hacer esta consulta, háganla. Entendemos que la respuesta del Consejo Consultivo casi la podemos saber de antemano, pero lo que sí decimos es que tengan en cuenta al resto de los grupos políticos y hagan una mesa específica para este tipo de convenio y para este tipo de acuerdo que, en definitiva, supone un gasto importantísimo a este ayuntamiento y que, además, supone que no solamente se vean implicado este equipo de gobierno, sino los sucesivos en los próximos años. Muchas gracias. Señora secretaria. El debate. Venga, con la venia del señor alcalde. Muchas gracias. Empezando por el señor Sendino, usted puede cuestionar la existencia del Consejo Consultivo o no, pero bueno, es un órgano que está ahí, que en este momento lo tienen todas las comunidades, o casi todas las comunidades autónomas, o todas, y que tiene un papel y una labor.
y además en el asunto que nos ocupa es el propio interventor municipal el que propone que se acuda a este órgano pues para solventar esa duda de si es posible o no la encomienda de gestión. Mire, el que usted no forme parte de la Junta de Gobierno no significa que desconozca los asuntos que se tratan en la Junta de Gobierno. Hay unas actas, estoy seguro que usted se las estudia y se las lee después de cada reunión. Públicamente se ha manifestado la intención de este equipo de Gobierno de acometer pues, una inversión de este calibre. Otra cosa es que no hemos llegado al momento procesal oportuno para que eso se discuta en una comisión informativa y se dé cuenta de todos los detalles, entre otras cosas, porque no está ni siquiera avalada la propuesta de llevar a cabo esa encomienda de gestión, hasta el punto en el que estamos, donde hay un informe de intervención que genera una serie de dudas y que propone esa consulta al consultivo. Por lo tanto, no puede usted decir que es que desconocían. O sea, la cuestión de si Somacil sí o Somacil no es exactamente la misma ahora, con informe del Consejo Consultivo no, que en agosto del año pasado. Y, mire, le aseguro que no va a ser un gasto importantísimo, sino todo lo contrario, va a ser un ahorro importantísimo para la ciudad y para los ciudadanos el acometer este tipo de inversión. Se haga con el Somacil o con una S, o si tuviéramos fondos, ojalá los tuviéramos, si lo hubiéramos podido hacer nosotros directamente. O sea, en todo caso, esto se hace para mejorar y va a suponer un ahorro importante, como está suponiéndolo pues, en el resto de ciudades donde están llevando a cabo actuaciones similares. A la señora Villarroel, pues le reitero lo que le he dicho antes. Yo creo que mezcla y confunde términos y conceptos. Esta decisión del Somacil es de agosto del año 2015. Es imposible que una decisión europea de febrero del 2014, que luego tiene un recorrido hasta que pasa a ser obligatoria, no tenga usted ninguna duda que este ayuntamiento, que cuenta con habilitados nacionales y que cuenta con técnicos, todos los pasos previos hasta llegar a este momento en el que estamos ahora, han contado siempre con el apoyo de los técnicos municipales, de los habilitados nacionales, de la intervención, y precisamente cuando ha entrado en vigor esa normativa europea es cuando el interventor se ha replanteado o le ha generado dudas de si podíamos continuar con un proceso que arrancó en el 2015, pero no quiera usted achacárnoslo a nosotros, que cómo se nos ocurre hacer esto del año 2014. Oiga, pues porque están todos los informes a favor y porque entendemos que es lo mejor. Creo que eso pues que tiene muy fácil explicación. Y mire, señor Díez, no es que yo no quería haber entrado en el fondo de la cuestión, le contesto por deferencia. Creo que es mi obligación, usted hace un planteamiento y yo le contesto porque me merece usted muchísimo respeto y porque creo que para eso estamos aquí también, ¿no? Para cambiar impresiones, con independencia de que, insisto, el punto del orden del día pues será el debatir si enviamos o no enviamos esa propuesta al Consejo Consultivo. Le sigo reiterando que esto lo conoce usted desde agosto y que no hay ninguna circunstancia que haya cambiado en su discurso, en el discurso que hace ahora, quizá el discurso más duro, ¿no?, contra esas encomiendas con el Somacil. Pues el Somacil existe desde hace mucho tiempo, el Somacil viene realizando encomiendas de gestión en muchísimos ayuntamientos, muchos gobernados por el Partido Socialista, y pues no ha cambiado absolutamente nada de allí a aquí en lo que es la relación con el Somacil. Porque por lo que deduzco de su intervención es que, con independencia de lo que diga el Consejo Consultivo, usted no le gusta que se haga una encomienda de gestión con el Somacil, aunque sea legal, aunque se pueda y aunque sea bueno que dos administraciones se entiendan y colaboren, en este caso, en la renovación del alumbrado público. Mire, el Somacil es una entidad que no tiene ánimo de lucro. Yo creo que eso es fácil de entender. Seguro que eso, pues hay concejales aquí que les agrade que nos pongamos de acuerdo entre entidades públicas en vez de sacarlo al mejor postor a través de una S. Esa es la diferencia. El Somacil no tiene ánimo de lucro y es más fácil conseguir un buen precio cuando se realiza una encomienda de gestión y se realiza esta actuación a través del Somacil que si se hace directamente con una S. Por supuesto que intentamos gestionar todos de la mejor manera posible los bienes públicos. Y le insisto, estos pasos que se han venido dando hasta ahora, pues han venido dando con los informes técnicos a favor, implicados los técnicos en la discusión de este convenio y con las propuestas favorables tanto de la intervención como en el ámbito jurídico.
no tenga usted la más mínima duda que las licitaciones del Somacil cumplen en todo momento y de forma estricta con la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. O sea, aquí el Somacil va a aplicar el principio de publicidad y de concurrencia en las contrataciones. Vamos a ver, la concurrencia está garantizada. El Somacil no va a adjudicar a dedo estas obras. Es verdad que nosotros, en las conversaciones que hemos venido manteniendo con el Somacil, siempre dentro del marco de la más estricta legalidad, le hemos insistido, porque así nos lo han trasladado todos los representantes empresariales del sector, bueno, en la conveniencia de que esas adjudicaciones fueran por lotes, lo he dicho antes, para facilitar que puedan concurrir, bueno, pues en igualdad de condiciones empresarios de León, pero eso no quita un ápice para que estén garantizados los principios de publicidad y concurrencia en todas las contrataciones públicas. Por lo tanto, insisto, con independencia de que me imagino que este debate pues, lo sustanciaremos en el futuro, después de conocer, si es que hoy aprobamos en el Pleno, lo que dice el Consejo Consultivo, pero en todo caso, bueno, termino como empecé mi primera intervención, nuestro grupo, que tiene normalmente la sana costumbre de hacer mucho caso a los informes de los técnicos municipales, especialmente de la intervención y de la Secretaría General, pues va a hacer caso al informe del interventor y vamos a apoyar que se eleve esa consulta al Consejo Consultivo. Muchas gracias. Ahora sí, señora secretaria. El socialista se ha dirigido a mi persona, creo que en un duro ataque. Quería contestarle. En el dictamen de la Comisión de Hacienda se hace referencia a la intervención que en esta comisión hice yo, aunque no exactamente a lo que yo he manifestado en esta comisión. Yo dije en esta comisión que era partidaria de hacer la consulta al Consejo Consultivo, aunque yo de antemano ya sabía la contestación que nos iba a dar el Consejo Consultivo, que iba a ser que no iba a ser posible la encomienda de gestión al Somacil a la vista de la nueva redacción de la directiva comunitaria y que hacía entrega en esta comisión del informe que había elaborado, que por cierto no entregué, como hizo el interventor, al portavoz del Grupo Socialista, como hizo el interventor, porque creo que es más legal y más leal entregarlo en la propia comisión. Anteriormente había hecho un informe en el que dije que sí era posible, en base a una disposición, a una ley de la Junta de Castilla y León, que decía que los entes locales podían utilizar el Somacil como ente propio. Y en ese sentido, yo ya había hecho un informe propuesta para elevarlo al secretario de la Comisión Informativa para aprobar el convenio con el Somacil. Como el día 18, como no se había hecho nada en ese sentido ni se había convocado comisión, yo había dejado ese informe en el expediente, como así también hizo el interventor. Pasó el tiempo y ha sido cuando el portavoz del Grupo Socialista pidió el informe y se precipitaron los acontecimientos, entrando en vigor directamente las directivas de la Comunidad Europea. Y el tema no está muy claro porque, como León, están haciendo también consultas al Consejo Consultivo otros ayuntamientos como el de Segovia. Por eso me parece que se ha pasado, como vulgarmente se dice, el señor portavoz del Grupo Socialista con esta funcionaria. El informe está entregado y forma parte del expediente. Y como muy bien dice el portavoz del Grupo Socialista, se tienen que dar tres condiciones ahora mismo para que los ayuntamientos puedan utilizar como medios propios cualquier ente público. Primero, que tenga un control análogo al que tiene sobre sus propios servicios. Un control análogo en el sentido de que pueda tomar decisiones igual que las toma sobre sus medios propios, como en este caso tenemos sobre IFICEL IFICEL, el ILDEFE. Un control análogo
que tome decisiones en sus consejos de administración, que fije las tarifas, cosa que sobre el Somacil no tenemos, que el 80% de la actividad la ejerza para el ayuntamiento en este caso, cosa que tampoco. Y el último requisito que dicen las directivas, bueno, pues que no exista capital privado, que en este caso sí lo cumple Somacil. Yo por eso adelanté que desde mi punto de vista el Consejo Consultivo iba a decir que no, pero bueno, tampoco pasa nada porque se haga la consulta al Consejo Consultivo, porque los temas nunca son tan claros en derecho, y más tratándose de directivas que utilizan un lenguaje al que tampoco estamos acostumbrados en el derecho español a trabajar, y tanto que no está traspuesto estas directivas a la legislación española. Punto. Gracias, señora secretaria. Con la venia del señor alcalde, señor Díez, por favor. Y en este caso por alusiones y muy brevemente. En primer lugar, doña Carmen, yo no me he referido a usted en persona, he hablado de la Secretaría General. He hablado de la Secretaría General, no de usted en persona. Tampoco creo que le haya hecho un ataque, tan solo he dicho que me extraña que no haya un informe preceptivo en este punto de la Secretaría General, que no lo hay. Estoy encantado, de verdad, porque constará en acta de lo que usted ha dicho aquí ahora mismo. Estoy encantado. Yo creo que es un informe que, de haber existido, habría cuestionado mucho traer este punto al orden del día, ¿no? Porque usted dice ya claramente que el consultivo va a dictaminar que no. Que no, lo dice claramente. Sin embargo, se trae el informe del interventor que no dice ni blanco ni negro, ni todo lo contrario, que se lleva al consultivo. Por lo tanto, le agradezco mucho esta informe in voce, que yo creo que debería ser suficiente para invalidar este punto en el orden del día, pero bueno, de todas maneras, yo lo único que le digo es que en ningún caso he intentado ofenderla, sino que todo lo contrario, sino decir que por qué no estaba su informe aquí y punto. No he dicho nada más. No, el informe como informe, o sea, el informe que nosotros hemos solicitado hace 15 días no se ha facilitado. No se ha facilitado. No, bien. Yo no entro en por qué. No se ha facilitado. Muchas gracias. Gracias, señor Díez. ¿Alguna cuestión? No. Procedemos a votar la propuesta número 10, del punto del orden del día número 10. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 11. Punto número 11 de la Comisión Informativa de Hacienda, expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 5/2016. Es un expediente, el número 5, por importe de 123.161,17. que se trata de obligaciones de gasto correspondiente al ejercicio de 2015 y anteriores que por diversas razones, entre ellas por errores de los propios proveedores, no tuvieron encaje en las previsiones del ejercicio 2015. ¿Alguna intervención? Señor Alonso. Sí, señor alcalde. Brevemente, hablaba el señor Rajoy anteriormente sobre las famosas facturas en el cajón. Yo creo que creo que se estaba refiriendo a este expediente, porque los famosos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y el abuso que se hace de los mismos, en su mayoría lo que recogen son auténticas facturas en el cajón. Por lo tanto, la crítica se la estaba haciendo a él mismo y a su concejalía, puesto que esas facturas, en este caso, como en los expedientes anteriores, prácticamente todas corresponden a ejercicios en los que han gobernado ellos, en concreto el 2015. Nada, gracias. Gracias. No habiendo más intervenciones, procedemos... Perdón, señor Rajoy. Perdón. Señor Sutiel, está usted equivocado. Me refería a los 212 millones que encontré en su momento. Y además, ahora mismo hay un informe del Tribunal de Cuentas indicando que en el 2013 se ha rebajado fuertemente esa cifra de pagos pendientes de explicación. Informe que ya le mandaré, el informe del Tribunal de Cuentas.
Sí, por no alargar el debate, gracias, señor alcalde. Solo decir que de esos 212 millones, más del 70% corresponden a los gobiernos del Partido Popular. Gracias. Muchas gracias. Señor Rajoy. La venia, de lo que estamos hablando de pagos pendientes de aplicación, 39 millones de euros, son casi todos, o todos suyos. Como no está el señor Nadal para jugar al tenis, No, esto, vamos a proceder a votar el punto número 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 12. Punto número 12. La Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de 25 de mayo, expediente de modificación de créditos número 10 de 2016 en el presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2016 en la modalidad de créditos extraordinarios y de modificación de las bases de ejecución del presupuesto. Aprobación inicial. Recursos que financian la presente modificación son los premios y subvenciones, carros y pensiones por importe de 23.000 euros y los créditos que se habilitan son subvención a la Asociación de Pendones Reinos de León, 23.000 euros. Se aprueba igualmente la modificación de la base 94 de las de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2016. Se incluye en la relación de beneficiarios de las subvenciones directas que figuran en la base 94. Y 2. Modificar el crédito inicial que figura en el punto 1.3 de transferencias corrientes de la base 94, premios y subvenciones, carros 17.300. En el punto 3 se incluye en la relación de beneficiarios de transferencias corrientes que figuran en la base 94 la aportación a la Fundación Escuela de Organización Industrial, el importe de 16.320, y en la 4 se excluye en la relación de beneficiarios de las subvenciones directas que figuran en el punto 1.2 de la base 94, 16.320. ¿Alguna consideración? Procedemos a votar el punto número 12. ¿Votos a favor? Este sí. Punto número 13. El punto 13 de la Comisión Informativa de Urbanismo de 10 de mayo, la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza de residuos, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Se desestiman las alegaciones que ha presentado el señor Ordóñez por los motivos que se indican en el dictamen, que dice que ninguna de ellas se refiere a la parte de la ordenanza cuya modificación ha sido aprobada inicialmente, sino a otros aspectos de su texto cuya aprobación debería en su caso ser objeto de nueva tramitación, y se aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza municipal. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Procedemos a votar. Punto número 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 14. Proyecto de normalización de fincas de la actuación aislada 1102, las cercas del Plan General de Ordenación Urbana, inscripción de fincas en el inventario municipal de bienes inmuebles. Se inscriben en el inventario municipal con los números 1460, 61 y 62, el espacio libre, viario y luego suelo y vuelo. Las fincas registrales son la 36.792, 94 y 96 de este punto. Muchas gracias. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 15. Punto número 15 es la declaración institucional en apoyo a los trabajadores
a causa del incendio de las instalaciones de la empresa Embutidos Rodríguez. Creo que decía así el orden del día. Declaración institucional de apoyo a los afectados por el incendio de la empresa Embutidos Rodríguez. ¿Puede leer la declaración, Sí. por favor? Ante el grave incendio ocurrido el sábado 21 de mayo en las instalaciones de la empresa leonesa Embutidos Rodríguez y las graves consecuencias producidas para su normal funcionamiento y, por tanto, para el mantenimiento de los numerosos empleos de esta empresa, el Ayuntamiento de León, mediante esta declaración institucional, manifiesta su solidaridad con los empleados afectados y con la dirección de la empresa. La industria agroalimentaria tiene un peso específico y determinante en la economía leonesa, empleando a cerca de 14.000 personas y aportando el 8% del total del PIB provincial. Además, el mantenimiento del empleo en este sector es especialmente relevante, ya que se trata de un empleo que es fundamental para fijar la población en el medio rural. Por ello, el Ayuntamiento de León quiere mostrar de nuevo su compromiso con el mantenimiento del empleo en nuestra ciudad y provincia, estando solícito a estudiar las iniciativas y peticiones de ayuda y apoyo que le pudieran ser requeridas tanto por parte de los empleados, empresas y autónomos vinculados afectados, como por otras administraciones que ya han anunciado su firme voluntad de ayuda y cooperación para restablecer cuanto antes el normal funcionamiento de la planta y la incorporación de los empleados a sus puestos de trabajo. Muchas gracias. No procede la votación, puesto que es una declaración institucional. Punto número 16. La dación de cuenta de los decretos y de los acuerdos de la Junta de Gobierno y de las concejalías delegadas y delegados que han estado a disposición de todos los concejales en la Secretaría de la Corporación. Punto 17. Ruegos y preguntas. Señor Alonso. Sí, desde el Grupo Socialista desearíamos, desde el Grupo Socialista desearíamos conocer los motivos o las razones por las que no se está cumpliendo la ley de transparencia, en concreto en lo relativo al deber de información y más específicamente sobre las retribuciones del personal, cargos públicos y cargos electos, tanto retribuciones como indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados y distintos órganos municipales. Muchas gracias. Señor Díez. Con la venia, señor alcalde, en este caso es un ruego. Hoy hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que también una infraestructura fundamental y básica para esta provincia, como es la conexión con Asturias a través de los túneles de Pajares, el Gobierno del Partido Popular ha decidido paralizarla, ¿no? Yo le pediría al señor alcalde, que ha calificado reiteradas ocasiones a esta ministra como la mejor ministra de Fomento de la historia de este país, si le rogaría si le va a bajar un poco el nivel, dado que ya ha paralizado eso, no ha iniciado en Valladolid, el CRC sigue como está, torneros, etcétera, etcétera. Le pediría que le rogaría que bajara un poco ese nivel de calificación que le ha puesto. Muchas gracias. Gracias, señor Díez. Señora Carlota. Con la venia, señor alcalde. Es un ruego. Es importante que a lo largo de cada legislatura las vecinas y los vecinos y diferentes grupos políticos que hemos obtenido representación en nuestro ayuntamiento podamos verificar qué mociones que durante esta legislatura han sido aprobadas se han quedado en un simple papel redactado con un voto mayoritario en un pleno y luego no se han ejecutado o aquellas que sí. En esta legislatura hemos aprobado mociones sobre mecanismo Conectar Europa, derecho a la vivienda, construcción de acceso a la Ronda Sur de Oteruelo, medidas de apoyo al sector hotelero, hepatitis C, apoyo a los celíacos. Y a día de hoy, tanto los grupos de la oposición como los propios vecinos y vecinas de nuestro municipio desconocemos si se están cumpliendo los acuerdos aprobados en esas mociones o no. Por lo expuesto, ruego que o bien creación de un link en la web municipal para que a través de un enlace se puedan visualizar todas las mociones que han sido aprobadas en pleno, o bien que en el mismo lugar en el que se cuelgan las actas en las que van mezcladas estas mociones y es muy difícil encontrarlas, se cuelguen separadas las mociones aprobadas.
es difícil si no encontrarlas, y no puede probar el señor alcalde a intentar encontrar una de las que han sido aprobadas. Están dentro de las propias actas y es muy difícil que los ciudadanos tengan acceso. Y también crear un protocolo de seguimiento de las mociones que han sido aprobadas en pleno para que en Junta de Portavoces, al menos trimestralmente o cuando les parezca, se dé cuenta a la oposición del grado de ejecución y cumplimiento de las mismas. Muchas gracias. Gracias. Señora Hernández, por favor. Señor Ordóñez, perdón. Bien, vamos primero a comenzar por los ruegos clásicos, más que nada clásicos porque los traemos todos los plenos, en relación pues, también con la ley de transparencia. Comenzamos con la agenda del alcalde, que si bien es cierto que se publican los actos a los que ha asistido usted, a los que va a asistir no. Si hay alguna cuestión de un plan de seguridad por el cual esa información no consta, también le rogamos que nos lo diga, no hay ningún inconveniente por ello. Después, con respecto, ya que hablamos de actas, respecto a las actas de Junta de Gobierno local, estas siguen sin actualizar desde 2014. A mí me parece bastante más grave ese periodo de tiempo sin que se hayan tocado que en otras cuestiones que se hayan nombrado. Es una cuestión de percepción personal, no tiene nada que ver con respecto a la postura de cada cual. Después, hay mucha dificultad en acceder a los convenios que tiene suscritos el Ayuntamiento. La única manera correcta de acceder dentro de la página web es mediante el buscador de la página web. Si se intenta hacer por el navegador, no aparecen, remite a la página de convenios que consta en el localizador y ahí en esa no está completo, con lo cual eso habría que solucionarlo. Y con respecto a los vídeos del Pleno, estos también siguen sin actualizar. Hemos hablado con Secretaría, nos comentó que esos vídeos se estaban haciendo también con las ordenanzas y por alguna parte del camino se deben perder porque siguen sin estar. Y lo último que queremos hacer es una pregunta. Es una pregunta compuesta porque consta de unas cuantas partes. Queremos saber en cuántas calles de los 2 últimos planes de asfaltado ha habido deterioro antes de finalizar el periodo de garantía, en cuántas de esas calles han actuado las brigadas municipales y queremos saber si se ha reclamado a la empresa la asunción de esa garantía. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ordóñez. Perdona, señora Rodríguez. Vale, esta pregunta va a ser para el señor Fernando Salguero y es en relación a una moción que presentamos en conjunto León en Común y León Despierta y que el otro día en Junta de Portavoces se decidió que fuese a la comisión correspondiente. En ese mismo momento el señor Salguero estaba dando una rueda de prensa y estaba explicando que esta moción se había rechazado por ininteligible y confusa. Y yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que no entendió? Porque es muy simple. La moción consta de 2 partes. Dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego nuestras peticiones. Y ahora, en la parte de ruegos, nuestras peticiones, puesto que no se va a debatir en este pleno la moción y se va a debatir en el pleno de julio una vez que hayan pasado ya las fiestas, rogamos al señor alcalde y al equipo de gobierno que se eviten que en esta ciudad actúen circos que utilicen animales vivos en sus espectáculos, que no se permita que animales vivos sirvan como atracción en la feria y que no se subvencionen festejos taurinos ni se le dé a los mismos ningún apoyo institucional, incluyendo publicidad, difusión, cesión de espacios públicos y presencia de miembros del equipo de gobierno en calidad de representantes del Ayuntamiento. Muchas gracias. Señor Hernández, señor Ordóñez. Sí. 3 cuestiones, empezando por un ruego. Solicitar al equipo de gobierno que transmita a las empresas encargadas del mantenimiento del CHEF, sobre todo a la empresa Elecnor, que cumplan con sus obligaciones y así evitar que haya problemas de legionelosis en las instalaciones. Y del mismo modo, que dentro del protocolo que pueda resultar a la hora de evitar cualquier tipo de contagio, informen, que no sea por la prensa, a las personas afectadas. Estoy hablando concretamente al profesorado y al alumnado de la Escuela de Música, que se enteraron por los medios de comunicación de dicho foco. Varias preguntas en relación a los puntos 4 y 5 que hemos debatido hoy, donde se han tratado un informe de intervención en el que se sigue reiterando los incumplimientos relativos a los ingresos del servicio de transporte público en la modificación de los precios públicos, en las que se sigue hablando del incumplimiento en cuanto a medidas no obligatorias, en este caso de servicios no obligatorios que afectan a los centros de oficios, talleres de artes plásticas, escuelas deportivas y los incrementos de las tasas 4 años después de la entrada en vigor. Y
que también hace referencia a esas famosas facturas que aparecen en los cajones, que en este caso se habla de que devienen de los años 2010 a 2014, por tanto afectan también al concejal actual de Hacienda, que suman un total de 8.410.266,39 euros, facturas que son operaciones pendientes de aplicación o pagos pendientes de aplicación. Todo esto, en el informe, en la resolución firmado por Alcaldía y Secretaría, se recogen que no se cumple la regla de gasto y que, por tanto, será obligatorio presentar un plan económico financiero este año, habida cuenta de la liquidación de 2015. Las preguntas son, dado que hay un compromiso de subsanar o sustituir por otra medida ese incremento de tasas y precios públicos de esos servicios no obligatorios, ¿en qué momento se va a modificar el plan de ajuste en el sentido del compromiso alcanzado y anunciado por la Concejalía de Hacienda? Y la segunda, no es que queramos que el plan económico financiero se apruebe, sino cuáles van a ser las consecuencias de ese plan económico financiero, qué recortes van a suponer y qué compatibilidad va a tener con el punto que hemos hablado de la reducción del impuesto de plusvalías. Finalmente, una última pregunta. A pesar de los requerimientos en comisión de urbanismo, a pesar de llamadas telefónicas a la concejala de urbanismo, que ahora se tiene que retirar por otras obligaciones, esta mañana se nos ha informado y nos han llegado ya material fotográfico de que la casa donde nació Félix Gordón Ordaz ha sido derribada y ha desaparecido de la calle Puerta Moneda. La pregunta que le queremos realizar es, primero, ¿qué medidas van a tomar contra los responsables técnicos y políticos que han permitido esta medida? Y segundo, ¿qué se va a hacer para subsanar este grave atentado a la historia de León como ha sido el derribo de esta casa, aunque solo sea recuperar la placa que en su momento anunciaba que esa era la vivienda donde había nacido este insigne leonés, presidente, como ya saben, de la República en el exilio durante muchísimos años? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ordóñez. ¿Alguna otra pregunta, ruego? Señor López Benito. Mire, yo aunque sé que técnicamente no es lo adecuado, pero sí quiero hacer un ruego. Y quiero rogar a los que ruegan pues que se documenten bien y que bueno, pues sean un poco más diligentes a la hora de plantear esos ruegos. Los ruegos es verdad que no tienen respuesta, pero no puede convertirse en un instrumento abusivo para contar cosas que no se corresponden con la realidad. Señor Ordóñez, el EDNOR no es la empresa que se encarga del mantenimiento de las regionales, son los servicios municipales. Entonces, debería usted de documentarse bien antes de, como viene siendo habitual en su persona, pues lanzar acusaciones gratuitas o hacer ruegos sin ningún fundamento documental. Procedemos a responder a las preguntas del pleno anterior. A la primera pregunta, señor Salguero. Con la venia, señor alcalde, para responder a la señora Hernández sobre la pregunta siguiente. Queremos conocer el número de salidas que realiza el Cuerpo de Bomberos a los municipios de San Andrés y Villaquilambre y si el Ayuntamiento de San Andrés, que ya tiene reconocido los más de 20.000 habitantes, está realizando las aportaciones debidas por el servicio. La respuesta es la siguiente. En un periodo que hemos cogido del último año, desde abril de 2015 hasta abril de 2016, las intervenciones del Servicio de Extinción de Incendios de León en ambos términos municipales han ascendido al primero, a San Andrés del Rabanedo, a 33 intervenciones y al Ayuntamiento de Villaquilambre a 12, correspondiéndose en concreto a varias situaciones. Y las aportaciones realizadas o debidas por el servicio han sido las puntuales por la correspondiente facturación del servicio público con el correspondiente cuantificación del precio público relativo a los bienes propiedad, en un caso del Ayuntamiento de San Andrés o en otro del de Villaquilambre, o de los particulares o empresas afectadas por el siniestro. Gracias. A la segunda pregunta, señor López Benito. Gracias, con la venia del alcalde. Para contestar a la pregunta formulada por la señora Hernández, ¿no está? Se la transmite. Que decía que queremos también saber cuántos puntos en la ciudad están sin iluminación de manera habitual, bien por deficiencia de las instalaciones, bien por el robo de material eléctrico. Bueno, pues bien, la ciudad cuenta con cerca de 20.000 puntos de luz, de los cuales aproximadamente un 20% no están operativos por distintas razones, principalmente por el robo de cable, aunque también por otros motivos como problemas técnicos, por estar fundidas las luminarias o por averías.
calculamos que aproximadamente se han robado cerca de 112 kilómetros de cable en los últimos años. El alumbrado, como bien saben, se ajusta a las horas de sol y tiene distintas fases. A partir de las 12 de la noche funciona parcialmente con un encendido intercalado. Eso no es que no funcione la luminaria, sino que es una medida de ahorro. Cuando se renueve el alumbrado en su totalidad, pues pasaremos a una situación bien distinta, donde el alumbrado estará operativo al 100%. Muchas gracias. A la pregunta tercera, señor Rajoy. Bueno, señor presidente, la pregunta era sobre la relación de puestos de trabajo y sobre contratos de relevo. Bien, en la primera parte, sobre lo que es la RPT, ya nos hemos reunido con los diferentes grupos políticos, por lo cual no voy a repetir las explicaciones, pero básicamente diré que sí, lo que estamos haciendo es que la RPT no sea un fin, sino que es un mero instrumento para otra serie de medidas como criterios de organización, funcionalización, consolidación, gestión, etc. Forma parte de un plan director para la mejora de la gestión de los recursos humanos de este ayuntamiento. En lo relativo a los contratos relevo, se ha conseguido desbloquear la situación que se presentó desde finales del 2013, cuando se modificó la regulación de este tipo de contratos, gravándose mucho más en la parte que era la parte de los seguros sociales. Hemos mantenido diferentes reuniones con la Administración, con la Seguridad Social, y hemos llegado a acuerdos satisfactorios que nos permiten aplicar a todo el Ayuntamiento de León, a todo este personal, el convenio o las condiciones anteriores al 2013. El último colectivo que estaba pendiente, ya hemos conseguido desbloquearlo, que era el de limpieza de interiores. Hay 42 solicitudes, algunas ya están resueltas, ya se ha contratado, ya se ha efectuado el contrato relevo. Tenemos ahora mismo lanzadas 30, son 23 de limpieza de exteriores, 5 de limpieza de interiores y 2 de personal del servicio eléctrico. El resto lo resolveremos antes del 15 de junio, que es la fecha que, de acuerdo con los sindicatos, nos hemos puesto para tener ya este tema terminado o enfocado. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Rajoy. A la cuarta pregunta, señora Mejías. Gracias. Con la venia del señor alcalde para contestar a la pregunta formulada por la señora Rodríguez. Parece ser que del día 26 al 28 de mayo de este año se va a celebrar un congreso organizado por la asociación SOS Papá en el Centro Cívico León Oeste. Y dicho evento contará en sus actos de inauguración y de clausura con la asistencia de los máximos representantes de la Administración municipal y provincial, don Antonio Silván Rodríguez y don Juan Martínez Majo. La pregunta es simplemente en base a qué se va a participar tan activamente en este congreso. En base a nada, porque no ha habido ninguna participación. Como sabe la señora Rodríguez, al finalizar el último pleno vino a preguntarme y ya le contesté. De todas formas, le reitero que el alcalde de León en ningún momento se comprometió a asistir a ninguno de los actos programados. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.